hermanos que están conectados a internet y especialmente a un amigo mío que está trabajando en seguridad en Santa Fe y me dice voy a estar conectado para escuchar la palabra de Dios. Así que Mario Rango, te mando un saludo especial y que pueda ser de bendición el estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la importancia de tener seguridad con respecto a los eventos futuros. Porque ¿qué había pasado? Estamos allí en la carta de 2 Tesalonicenses. Y alguien había introducido en la iglesia que como estaban pasando por persecución y tribulación, Jesús había venido y se habían quedado al juicio de Dios. Entonces, Pablo va a aclarar cómo son los eventos y en 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ellos habían pensado que se habían quedado al día del Señor. ¿Y qué es lo trágico de quedarse para el día del Señor? Que el día del Señor es donde Dios derramará sus juicios sobre esta tierra. Imagínense a Dios airado, desatando 21 juicios que van a destruir, matar millones de personas, porque estas personas que van a quedar para ese tiempo, justamente son personas que no han creído, han pisoteado el amor de Dios, han rechazado el amor de Cristo. Entonces, Pablo le dice, no dejen que alguien les modifique su manera de pensar. Y entonces le va a mostrar que para que el día del Señor venga, tienen que suceder ciertos eventos. Y nos dice en el versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué es lo que dispara la apostasía? ¿Qué es lo que permite que en la tierra se instale la apostasía mundial? Justamente es cuando Dios se lleva a su iglesia. Es arrebatada, es quitada la luz de este mundo que ilumina a Dios a través de la iglesia y la sal de la tierra, para que la corrupción se termine de consumar. Entonces, primero Pablo habla del rapto y después empieza a hablar de las distintas eventos que van a ir aconteciendo. La apostasía prepara la subida o que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que será un líder mundial que se levantará y reinará sobre el mundo y gobernará, pero bajo el poder satánico. Va a ser Satanás poseyendo a este líder con poderes extraordinarios y la gente quería el mentiroso, ahí lo van a tener. Querían al padre de mentira, ahí va a estar el anticristo. Y va con astucia a tener el control del mundo. Y va a ser, como dice el versículo 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿Qué va a pasar con el anticristo? Observen Israel hoy, cómo está en conflicto con los palestinos, con los iraníes. Está rodeado de enemigos Israel. Y cuando el anticristo suba, lo que va a hacer primero, en esa forma engañosa, hacer un pacto de paz en Medio Oriente con Israel, entonces le va a permitir a Israel, cosa que hoy no tiene, volver a construir el tercer templo. Que no tiene, todavía no está. Y ahí van a construir el templo, van a adorar a Dios y a la mitad
de los 7 años del pacto, Él lo va a romper y se va a sentar en el lugar santo y va a pedir ser adorado como Dios. Y ahí va a comenzar la persecución sobre el pueblo de Israel como nunca ha acontecido en la historia de este pueblo, que siempre ha sido marcado por el odio. Fíjense el odio que hay sobre los judíos, se llama antisemitismo, que está instalado siempre. ¿Se acuerdan que Hitler, que fue un anticristo, él terminó con la vida de 6 millones de judíos? Pero se levantará no el anticristo. El anticristo, y dice versículo 5, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Estamos leyendo 2 Tesalonicenses 2:6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado en su debido tiempo. Hay algo que está impidiendo que la apostasía se establezca y que el anticristo suba. ¿Qué es eso que está impidiendo, oponiéndose a el plan del diablo? Justamente es la iglesia de Cristo. Dijo Jesucristo, ¿se acuerdan? Le dice a Juan, mayor es el que está en nosotros. ¿Se acuerdan? Que el que está en el mundo. Para que algo pueda detener los planes del enemigo, del diablo, tiene que ser algo más poderoso que el diablo, y ese es el Espíritu Santo, que a través de la iglesia es sal, es luz y detiene el plan que tiene preparado el enemigo. Versículo 7. Pero el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará, observen, hasta que él mismo sea quitado del medio. Si el Espíritu Santo, estando activo y viviendo en la iglesia que somos nosotros, impide que el plan de Satanás se lleve a cabo. Ahora, habíamos hablado, ¿se acuerdan ustedes? Cómo Dios, ¿por qué es imposible que la iglesia de Jesucristo tenga que atravesar el periodo del día del Señor y la gran tribulación? Porque Dios ha redimido a su pueblo y Cristo ha cargado sobre sí la ira que merecíamos. Vamos a ver un texto en Isaías 53. Dios nunca va a tratar al justo igual que al pecador. Isaías 53, versículo 3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, que como uno de los que los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Isaías 53:5. Mire lo que dice. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El castigo de nuestra paz cayó sobre ¿quién? Sobre Cristo. Entonces, si Dios descargó en su Hijo la ira que merecíamos por nuestros pecados, nuestra iniquidad y desobediencia, y fue hecha la paz en la cruz, ¿sería justo que la iglesia sea castigada en la tribulación si Dios ya la ha redimido y la ha perdonado y Dios ha quitado la ira de su pueblo? ¿Se entiende? Y entonces vimos un ejemplo de, ¿se acuerdan de quién? Cómo Dios no va a tratar nunca al justo como al pecador, de la misma manera. Y vimos el ejemplo de quién. A ver si se acuerdan. En el Antiguo Testamento hablamos cuando Dios decidió destruir
a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? ¿Y quién estaba en la ciudad de Sodoma? Que era justo, que no era como los demás que estaban allí. Lot, el justo Lot. Y ahí cuando Dios le revela a Abraham, su siervo, que va a destruir Sodoma, ¿qué va a hacer Abraham? Va a interceder por el justo Lot. Y entonces Dios va a prometerle que nunca va a tratar la ira contra el pecador y primero va a preservar al justo antes que la ira sea derramada. Y fíjense en Génesis, simplemente vamos a ver ese texto ahora. Porque cuando los ángeles sacan a Lot de Sodoma, tenemos allí Génesis 19, él le va a hacer un pedido, porque tenía tanto miedo Lot de que el fuego lo alcance, la destrucción lo alcance, que va a pedir que lo dejen llegar a una pequeña ciudad, pequeño lugarcito que se llama Zoar. Zoar significa pequeño. Entonces le va a pedir que por favor, antes que venga el fuego y el juicio contra Sodoma, dice versículo 19-20, ahora, he aquí, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella, y es pequeña, que es lo que significa la palabra Zoar. Te ruego que me dejes huir allá, no es pequeña para salvar mi vida. Dios nunca va a tratar al justo como al impío. Y Lot era un hombre justo. Entonces le va a conceder el pedido, pero miren y observen lo que dice el versículo 21. Y él respondió, he aquí, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya y observen, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. ¿Qué significa eso? El ángel le dice, no puedo derramar el fuego, el azufre sobre Sodoma, hasta que tú estés salvo en Zoar. Y eso es lo que va a pasar con la iglesia. Antes que Dios derrame su ira y el juicio sobre este mundo, primero saca a los justos, a su iglesia, su amada esposa, que Él compró con sangre, ¿se entiende? Sería un acto de injusticia de Dios dejar la iglesia a que participe y sea castigada en la tribulación. Ahora, me encanta eso porque dice, vamos a leerlo de vuelta al 22, date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Y podríamos decir que la tribulación no se va a desatar sobre este mundo hasta que Dios llame a su eclesia, que significa llamados afuera, en el arrebatamiento, estemos en la Sión, en la Jerusalén celestial, y una vez que esté a salva la iglesia en la Jerusalén celestial, entonces sí, Dios derramará, desatará su ira sobre este mundo pecador. Ahora, yo he escuchado barbaridades sobre Lot. Barbaridades dichas por pastores, diciendo que Lot era cualquiera, que... ¿Valen? ¿Escuchar? Que era cualquiera, que... Escuché un pastor que predica a la noche en la televisión y decía... Apenas se salvó del fuego físico, dijo el pastor, pero no se va a salvar del fuego eterno. O sea, una cosa delirante, ignorante de las Escrituras. Porque siempre cuando Lot, que es un hombre, el amigo de Dios, intercede por su sobrino, y Dios le reconoce y le acepta el pedido por el justo Lot. Como hay a veces esa confusión, ¿saben por qué pasa la confusión? Porque no leemos todo lo que Dios dice con respecto al justo Lot. Y hoy quisiera tomar un tiempo para mostrarle cómo Lot vivía mientras estuvo en Sodoma, para que no quede ningún tipo de dudas, que él nunca estuvo de acuerdo
nunca participó. Él mantuvo su principio a pesar de la perversidad que había allí en Sodoma. Él se mantuvo fiel a su fe, fiel a su Dios. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 2. Porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a revelar cómo fue vivir en Sodoma. Qué tremendo, ¿no? Porque a veces es fácil hablar, a veces es fácil juzgar, pero hay que estar en ese lugar, en esa situación, ¿no? Y a veces uno da lugar, el predicador, a la imaginación y se entusiasma y se envalentona y empieza a decir un montón de sandeces que no tienen ningún argumento ni base bíblica. Por eso creo que es importante que podamos ver cómo el Señor rescató al justo Lot de la destrucción de Sodoma, mostrando un principio del obrar de la justicia divina. Si Dios lo hizo en un juicio regional, pensemos en esto: Sodoma y Gomorra eran dos ciudades de una pequeña región en el oriente. Fue un juicio geográfico específico de un lugar, ¿se entiende? Dos ciudades nada más, no fue un juicio mundial, como después fue el diluvio, ¿no? O anteriormente el diluvio había sido un juicio mundial, cuando Dios salva a Noé. Pero ahora hay un juicio regional y entonces vimos cómo Dios actuó con justicia y preservó a Lot. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Sí condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Lo primero que podemos entender es que Dios condenó y destruyó las ciudades ¿de qué? De Sodoma y de Gomorra. ¿Ven lo que dice el versículo 6? Condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y fíjense cómo dice el texto aquí. ¿Reduciéndola a qué? A cenizas. Ahora, les quiero contar algo que se creía, y siempre obviamente el diablo trata de tapar lo que es la realidad de lo que fueron estas ciudades, y específicamente la perversidad sexual que se practicaba en estas ciudades, especialmente la homosexualidad. Entonces, como estamos en un tiempo donde tenés que aceptar, derechos, y ya no lo ves como algo perverso, que Dios lo ve por su palabra así, y lo mostró a esto como un ejemplo. Entonces, por muchos años no se pudo encontrar el lugar exacto de dónde estaba la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y había un hombre que era muy brillante, pero no creyente, que había dicho que Sodoma y Gomorra estaban en el sur del Mar Muerto, cosa que no es bíblico, ¿no? Entonces, para hacerle un resumen, en el año 2001, un hombre, un arqueólogo llamado Steve Collins, lo pueden después buscar en YouTube, Steve Collins encontró, ¿saben cómo encontró Sodoma? Se puso a leer Génesis 13. Génesis 13, versículo 10 al 13. Y observó la descripción geográfica que daba a dónde estaba ubicada la ciudad de Sodoma. Cosa que el otro se suponía que había encontrado, los mandó para cualquier lado y no tenía nada que ver, porque nunca utilizó la Biblia, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, en todos los datos que contiene, es verdadera. Ahora, obviamente hay un mundo afuera, perverso y pecador, que tratan de tapar y negar lo que dice la Escritura. Entonces,
Steve Collins encontró leyendo Génesis 13. Vamos a leerlo rápidamente, porque acá está el mapa que él utilizó. Dice, no puede estar en el sur del Mar Muerto, porque no coincide con la descripción que nos da la palabra de Dios. Génesis 13, versículo 10. ¿Lo tienen ahí? Mire lo que dice. Ellos están en Betel y se van a separar porque se habían peleado, ¿se acuerdan? Fíjense el versículo 13:3. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev, o sea el sur, hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ai. ¿Dónde se encuentran y dónde van a tomar la decisión de separarse Abraham y Lot? En Betel. Y dice en el versículo 9, no está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí, si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, si a la derecha, yo iré a la izquierda. Observen, él está, Lot, ¿dónde está? Parado en Betel. Y tiene que elegir qué tierra va a tomar. Mirá lo que dice. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle de ¿qué? ¿De qué? Del Jordán. Fíjense, todo el valle del Jordán. Está viendo el valle del Jordán, el cual está bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, y como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. ¿Ven? Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente, así se separaron el uno del otro. Entonces, ¿qué hizo este hombre, Steve Collins? Se paró en Betel, se puso a mirar, miró el valle, porque es lo más fértil que tiene el valle del Jordán, que es el río que atraviesa desde Galilea, recorre en bajada y va a desembocar al Mar Muerto. La mejor tierra, más fértil, es la tierra del valle. Eso no hay que ser un genio para darse cuenta. Entonces, ¿qué hizo Lot? Vio el valle del Jordán y ahí se fue poniendo su tienda hasta que llegó a Sodoma. Claramente, Sodoma estaba sobre el valle del Jordán. Entonces, utilizando la Biblia, este hombre se puso a encontrar un lugar que se llama Tel Alman. Tel Alman, que es como si fuera una superficie, como una media montaña, que muchas veces se ha tapado por distintos fenómenos de, por ejemplo, terremotos, se ha construido arriba y se forma todo un montículo. Entonces, estando en ese lugar, dijo, posiblemente este sea el lugar donde está enterrada la ciudad de Sodoma. Entonces se puso a buscar, empezaron a hacer ahí un lugar, a cavar, y encontraron la ciudad de Sodoma. Qué tremendo, ¿no? Ahora, yo no soy, obviamente no entiendo mucho, pero cuando uno estudia las capas de la Tierra, va viendo los distintos periodos. Primero es el periodo de hierro, que está la edad de hierro arriba. Después va bajando hasta que llega a la edad de bronce, que es la época que coincide con la ciudad de Sodoma. Y saben que encuentran cuando van haciendo ese agujero y el pozo en las distintas estratos y capas, llegan a una parte donde está la ciudad de Sodoma y encuentran entre 1 metro y 1,5 metros de ceniza. 1 metro, 1,5 metros, todo cubierto de ceniza. Lo que hace este hombre, Stephen Collins, como profesional, como arqueólogo, es hacer hablar y que dé testimonio la tierra. Así que lo que dice el pasaje, reduciendo la ceniza, Stephen Collins lo pudo comprobar en el sentido de que encontrando el lugar está tapado todo
por una capa de ceniza que va desde el metro hasta el 1,5 metros, donde todo fue quemado, como lo dice la Escritura. ¿Qué les parece? Ahí está. Así que, impresionante. Ahora, volviendo al texto de Segunda de Pedro, yo le quería mostrar, dice Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6, sí condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Observamos el texto, reduciéndolas ¿a qué? A ceniza. Hoy podemos afirmar y demostrar que es realidad lo que dice la palabra. Por supuesto que la palabra de Dios es verdad, y no hay que demostrar, pero quiero decir que cuando se encontraron con la evidencia, ¿qué hizo la evidencia? Confirmar la Escritura, ni más ni menos. Dice, poniéndola como ejemplo, ¿para qué? Para los que habrían de vivir impíamente después. ¿Por qué le molesta al mundo que la ciudad de Sodoma y de Gomorra haya sido descubierta? Porque van a demostrar con evidencias que eso fue real, literal, y que esas ciudades fueron quemadas, destruidas. ¿Saben un elemento que se encontró dentro de lo que es las cenizas? Había un hombre ahí que trabajaba con Collins en la excavación y encontró una piedra verde que se llama trinitita. ¿Y qué es lo extraordinario de esto? Que la trinitita se forma, por ejemplo, cuando se hizo la prueba de la bomba nuclear en Nuevo México, en el proyecto Manhattan y en Los Álamos. Ahí se hizo cuando prepararon para tirar la bomba en Hiroshima. Hicieron todas las pruebas ahí de la explosión nuclear. Cuando se probó la explosión con la bomba antes de tirarla en Hiroshima y explotó como resultado del hongo, del fuego y de la alta temperatura, la arena se derritió y como resultado de eso se formó este elemento que se llama la trinitita, que surge de ser fundida la arena como si fuera una piedra verde después de haber sido sometido a una bomba nuclear. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí te das cuenta cuál fue la temperatura que pudo haber soportado cuando vino el fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. El mismo elemento fue analizado, se llevó a laboratorios. Hubo 21 físicos, astrofísicos y científicos que pudieron dar su veredicto con respecto a qué podría haber generado esa trinitita en ese lugar. Y se habla, obviamente, de una explosión, de seguramente un asteroide que Dios envió en un curso, en una velocidad supersónica, con una energía que acumula, que antes de llegar al kilómetro explotó, y no les puedo decir la cantidad de temperatura que llegó, pero más de 5.000 grados centígrados, y fundió directamente lo que son los ladrillos de barro, lo fundió. Y encontraron en la cerámica un esmaltado que nunca se había hecho un esmaltado en una cerámica en esa época. Estamos hablando de 1700 años antes de Cristo. Recién en el 700 se empezó a esmaltar la cerámica. Entonces decía, ¿qué pasó acá? Era cerámica derretida por la alta temperatura y quedó esa capa verde sobre las cerámicas encontradas. Buenos huesos calcinados. Aproximadamente 40.000 personas vivían en una ciudad. Era una de las más notables en esa región, lo que era Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué les parece, hermanos? La palabra de Dios dice la verdad, porque Dios es verdad. Y lo primero que podemos ver, aquí vamos a ver ahora ya en el capítulo 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, dice que después, poniendo como ejemplo, dice el versículo 6, a los que habrían de vivir
impíamente después. Les quiero contar que hoy en Israel, fíjense cómo están las cosas cambiadas, que a 150 kilómetros de donde se encontraron los restos de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por la perversión sexual, en Tel Aviv y en Jerusalén se realizan las marchas LGTB. A 150 kilómetros de haber destruido dos ciudades que quedaron bajo el fuego como ejemplo para los que habrían de vivir impíamente, fíjense cómo está Israel hoy, que están apoyando todo el movimiento homosexual, que fue lo que desató la ira y la destrucción de parte de Dios. ¿Se entiende? Ahora, sigamos. Miren lo que dice el versículo 7. Sí rescató al justo Lot. Márcalo en tu Biblia. ¿A quién rescata Dios? ¿Al impío o al justo? Al justo, amén. ¿Eres justo? Fui hecho justo sin merecerlo. Por la cruz de Cristo, su sacrificio y su muerte en la cruz. Hemos sido justificados por la fe, mediante la fe en Jesucristo y su sacrificio. Ahora, si rescató al justo Lot. Ahora, fíjense cómo va a describir cómo vivía Lot, porque esto es muy importante. Si rescató al justo Lot, mire lo que dice. Abrumado. Paramos ahí. Abrumado. Esa palabra abrumado en el original significa afligido, oprimido, acosado, fatigado y muy angustiado vivía Lot. ¿Por qué? Por la conducta sexual de hombres libertinos. ¿Cómo vivía Lot en Sodoma? Al ver todo lo que hacían y decían en esa ciudad perversa. Abrumado estaba, afligido, oprimido, acosado, fatigado y muy angustiado. Yo digo, hermanos, ¿cómo ha cambiado el concepto para nosotros que estamos en un país que en el 2010 fue aprobado el matrimonio homosexual? Que tenemos en todos los programas de chisme o de periodismo gente que dice ser varón, pero cree que es mujer o que es mujer y dice ser varón. Y nosotros sentamos a nuestros niños y los ponemos para que miren la tele y lo vemos como algo normal, a algo que produjo la ira y la destrucción de parte de Dios por esa perversidad. Cuando Lot estuvo viviendo en Sodoma, fíjense cuál era su angustia, cuál era su dolor. Dice, si rescató al justo Lot, abrumado, y dice la razón, por la conducta sensual de hombres libertinos. Hombres que por su conducta hizo su lascivia, libertinaje, ausencia de desenfreno, indecencia, por practicar específicamente la homosexualidad, Dios determinó la destrucción. Ahora, perdón, qué bárbaro cómo estamos tan acostumbrados nosotros a todo, ¿no? Ya no nos llama la atención. Antes te daba, por eso se llama el orgullo, homosexual, porque fue la vergüenza, por miles de años, fue la vergüenza de tener una persona con homosexualidad, un varón. No era que vos decías, qué orgullo, el pibe me salió homosexual. Te daba tristeza, te daba vergüenza, y muchos tenían que abandonar su hogar porque los padres no aceptaban esa conducta que es contra la naturaleza y contra la palabra de Dios. Ahora es todo normal, está todo aceptado. Hoy la ONU, que es la que maneja las Naciones Unidas, te implementa que vos en tu país tenés que obedecer la agenda de la ONU, y entre los puntos tenés que tener un derecho hacia toda la parte homosexual, el matrimonio igualitario. Todo eso viene desde arriba, impuesto por Satanás. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Nosotros no podemos impedir
que el mundo siga degradándose. Lo que me llama la atención es como nosotros, como iglesia, nos hemos acostumbrado y ya no lo miramos como algo que no está bien, sino que cada uno tiene su derecho. Qué tremendo, ¿no? Quiere decir que no fue la actitud de Lot cuando estuvo en Sodoma. Él no podía descansar. Él tenía una aflicción, estaba oprimido, fatigado por ver esta conducta perversa. ¿Se entiende? Por eso él era justo. Fíjense, volviendo a 2 Pedro, capítulo 2. ¿Qué pasó, Sam? Versículo 7. Y rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Ahora va a aclarar en el versículo 8 cómo fue esa batalla que tenía él en su corazón mientras estuvo viviendo en esa ciudad perversa. Versículo 8. Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por los hechos inicuos. ¿Cómo vivía Lot en Sodoma? ¿Cómo estaba su alma? Hermanos, ¿cómo estaba su alma? Afligido. No veía la hora de que algo pasara por la perversidad que había en esa ciudad. ¿Se entiende entonces? Su alma estaba atormentada, fatigada, viendo y oyendo los hechos inicuos de gente que vivía dándole la espalda a Dios y sin ley. Hermanos, no vamos a impedir que el mundo se pueda seguir degradando y pervirtiendo. Lo que creo que nos está pasando es que nos estamos acostumbrando a lo malo, a lo perverso, y verdaderamente lo vemos como algo normal y que debe ser aceptado. Y que uno no puede opinar porque te van a criticar, porque no puedes poner nada en las redes porque te dan, porque estás discriminando, porque estás diciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces estamos en el último tiempo. Y yo digo, esos pastores que criticaron a Lot, que nunca vivieron en Sodoma, me gustaría ver cómo hoy la iglesia, que somos nosotros, la sal y la tierra, estamos actuando frente a lo que vemos delante de nuestros ojos. Y lo que permitimos a veces a nuestros hijos, nietos, cuidarlos, de que vean verdaderamente cosas que no vayan degradando su aspecto moral desde pequeño, porque Satanás de chiquito, a través de dibujos, que hay homosexualidad en los dibujos, ustedes saben el satanismo que hay en los dibujos, muchas veces uno pone con la tablet para que no moleste, y ve cualquier cosa el pibe, y nosotros decimos, bueno, mientras no moleste, que vea lo que quiera. Tiene su canal en YouTube, él puede elegir, y estamos siendo conscientes de lo que estamos sembrando en la mente y el corazón de esos niños. Porque cuando yo no soy Matusalén, no cumplí los 900 todavía, pero hace 30 años atrás, este tema de la homosexualidad no era aceptada en ningún lugar prácticamente del mundo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La inmoralidad va creciendo. Y uno va aceptando los principios y las cosas del mundo. Vuelvo a reiterar, no es peligroso en el sentido de que el mundo ya sabemos quién lo maneja. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Pero a veces nosotros estamos aceptando, viendo programas donde dirige una persona que es varón y se viste como mujer. Normal. ¿No? Y fíjense otra cosa, vos querés adoptar una criatura siendo heterosexual, varón y hembra, no te lo dan. Homosexual, te lo dan.
tipo que no tiene mujer, que puede tenerlo, ¿no? Mirta, que era de la vieja línea, dijo, ¿no será medio peligroso dárselo? Son medio degenerados. ¿Ven? Y la mataron a Mirta porque es el último dinosaurio que piensa que eso estaba mal. ¿Viste? Este es el mundo en el cual estamos, en el cual vivimos, hermanos queridos. Y poder entender que cómo vivió Lot mientras estuvo en Sodoma, lo volvemos a leer en 2 Pedro 2:8, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. Así que el que habla de Lot, que no era justo, no entiende la palabra, no sabe cómo él vivió mientras estuvo en esa ciudad perversa. Tremendo, ¿no? Y ahora, fíjense que otra cosa importante, en el versículo 9, vamos a ver este principio, porque es lo que estamos aprendiendo como un ejemplo con la vida de Lot y de Sodoma y Gomorra. Dice, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos, a los que tienen temor de Dios, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿A quién preservó, rescató y quitó de Sodoma a Dios, que era el único justo que había ahí? Lot. ¿Se acuerdan? El ángel dijo, yo no puedo hacer nada hasta que vos no estés en Zoar y llegues allí y encuentres el refugio. Yo no puedo hacer nada. Una vez que llegó, vino el fuego, vino el azufre. Y para terminar, fíjense que es un hecho literal, real y que existió, porque vamos a ver allí en Lucas, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Esto no es una historia mitológica, sino es una verdad literal. Lucas 17, el Señor habló de Sodoma y habló de Gomorra. Vamos a ver allí. Lucas 17, versículo 28. Vamos a leer el 25. Dice, pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Cristo, ¿no? Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Fíjense, Jesucristo está citando literalmente un hecho histórico que ocurrió. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot, observen, salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Acá está el punto. Dios quita al justo, lo saca de Sodoma y luego que lo saca al justo viene la ira, el fuego y el juicio. Llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día que el Hijo del Hombre sea revelado. Ahora, tremendo, porque Jesucristo hace 2000 años citó Sodoma y Gomorra como un hecho que ocurrió y que la gente no quiere escuchar que es pecado. Y fíjense, una de las cosas que me gustó del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que apenas subió, él representa la parte conservadora, cristiana o evangélica de los Estados Unidos, es lo primero que dijo, bueno, desde ahora en más no hay 150 géneros, varón y hembra,
hombre, mujer. Se acabó. Pasaporte, varón y hembra. Punto. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Lo que dice la palabra de Dios. Un hombre que separa, uno de los más poderosos del mundo, y dice, solamente ahí, lo que dice la Biblia, los sexos. Lo demás es perversidad. Ahora, no es que nosotros odiamos a los homosexuales, pero tenemos que decir que eso está mal, que no es aprobado por Dios, que Dios, si uno no se arrepiente de su pecado, Dios los condenará. Pero si tú te arrepientes, si tú dices, no, la verdad, estoy mal, me siento mal, estoy en depresión, no encuentro felicidad, hay una alta tendencia de suicidio en la homosexualidad. Y también aquellos que inclusive se operan de sexo para hacer lo que no son. Nunca hemos visto esto. Cómo el hombre usa su poder y su plata para su perversión. Dios sigue llamando, Dios sigue pidiendo arrepentimiento y Dios sigue, la cruz sigue abierta y Cristo murió por todos. Que quede claro, Dios ama al pecador que se arrepiente, sea homosexual, sea borracho, sea mentiroso, sea ladrón, sea asesino, como se arrepintió el ladrón de la cruz. ¿Se entiende? Dios no discrimina a nadie, pero tenemos que decir las cosas como son. El pecado es pecado, lo que está mal, está mal. Entonces, para que haya un llamado al arrepentimiento y a volverse al Señor. Termino con un texto. La iglesia no escapa. Fíjense 1 Corintios. La iglesia de Corinto, que era un puerto donde fundó Pablo la iglesia, ¿se acuerdan? Era un lugar de mucha corrupción. Los puertos eran donde se manejaba todo el dinero, el comercio, y donde hay plata hay corrupción, Y se habían convertido muchos de los corintios a Cristo, con un trasfondo como nosotros. No venimos de la santidad, no venimos del monte Sinaí. Somos pecadores perversos, todos, que no hemos arrepentido, ¿o no, hermano? ¿O no somos así? Amén. Somos perdonados porque nos hemos arrepentido. ¿Y qué dice 1 Corintios 6, versículo 9? ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora miren lo que dice versículo 11, y esto es maravilloso. Y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavado, pero fuisteis santificado, pero fuisteis justificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Dios pide arrepentimiento a todo tipo de pecador. Y ahí había en la iglesia gente que había practicado la homosexualidad, como habían sido borrachos, como habían sido mentirosos, como habían sido idólatras, adúlteros. Toda la lista que se da allí, pero qué hermoso cuando dice, y esto erais algunos, ya no soy más. ¿Por qué? Porque fuisteis lavado, fuisteis santificado, fuisteis justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que, si este mensaje llega a alguien y dice, che, anímense a decir, el médico, estás enfermo, esto te lleva a la muerte. Pero hay remedio. No creo que uno sea buen médico si lo ve morir al paciente y no le dice la verdad, y no le dice que hay una solución. Lo engaña pensando que está bien, que va rumbo al fuego, rumbo a la llama del infierno, y nadie le ha dicho que ahí va a la condenación eterna. Ahora, es interesante porque cuando Dios le dice a través de los ángeles a Lot, ¿a quién tienes aquí en la ciudad? Sácalo. Sácalo.
O sea, que hasta el último momento, antes que el fuego venga y el azufre caiga, Dios está dando en su misericordia y gracia una oportunidad de que por lo menos uno de Sodoma se hubiera arrepentido y se hubiera salvado. Dios no lo hubiera discriminado, hubiera caminado con Lot, con los ángeles, pero no había uno solo. Lo vemos cuando rodean la casa para violar a los ángeles que eran varones. Eso es lo que dice la Escritura. Violarlo contra su voluntad. Personas perversas. ¿Y qué hacen los ángeles? Los ciegan. Y aún ciegos siguen buscando la puerta. Quiere decir que no había en la justicia divina ni uno que quisiera arrepentirse y buscar a Dios. Entonces Dios es justo siempre. Dios no se equivoca. Dios diferencia al inicuo del justo. Y Lot es un hombre justo que vivió oprimido, acosado, fatigado, angustiado por lo que veía y oía, y su alma estaba atormentada por el pecado de Sodoma. Que no te quede ninguna duda que cuando estés en el cielo, yo lo voy a abrazar a Lot, lo voy a conocer, porque es el justo. El justo, la esposa se quedó, ¿se acuerdan? Porque miró para atrás y quedó convertida en estatua de sal. Todavía hay gracia, todavía hay perdón, todavía hay misericordia. Que pueda ser este un mensaje para entender el por qué Dios actúa de la forma que lo hace, con justicia y con verdad. Pero Dios siempre tiene misericordia y gracia para que si alguno se arrepiente pueda venir a los pies de la cruz. Dios no te va a rechazar. Jesucristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Vamos a terminar entonces orando después de esta palabra del Señor.